Hola, bienvenidos a Explorando Herramientas. Mi nombre es Karen Carvajal. Este podcast busca compartir recursos y herramientas que puedan servirles a ustedes en sus procesos personales y que también nos han servido a nosotros en nuestros procesos personales. El día de hoy tenemos una invitada fantástica. Ella es Valentina Moyano. Es chilena, talentosa y nos va a contar un poquito de quién es ella. Así que bienvenida, Valentina. Muchas gracias. Bueno, primero soy cantante, música, creo yo, que es lo que más me define, y luego psicóloga, terapeuta y otras cosas. Que hablaremos en el resto del podcast. Sí, terapeuta de la voz, de los sonidos. Perfecto. Yo conocí a Valentina porque hace unas semanas estuve en una meditación donde ella nos guió a través de la voz. Así que quisiera que nos contaras un poquito qué es eso de terapéutica de la voz. Bueno, terapéutica de la voz es un método que yo creé, que integré, estudiando y experimentando varias disciplinas que tienen que ver con la sanación a través de la voz. Okay. Tienen que ver también con una base filosófica fuerte también de la meditación, de la filosofía de la India y de la música como sanación, de la sonoterapia. Y desde ese lugar también, integrando mi experiencia como cantante, creé este método que tiene que ver con la voz como herramienta terapéutica. O sea, tu base es la psicología. Mi base es la psicología y mi base es la música. Okay. Pero la música a través de la voz, más que los sonidos, ¿no? Más que los instrumentos, que me parece maravilloso, pero yo creo que tenemos el instrumento más poderoso, que es nuestra voz. Entonces quería también crear algo que nos conectara a todas y a todos, y que tuviéramos en el fondo esa como accesibilidad a un instrumento propio. Fantástico. En tu página de Alquimia de la Voz, que sabemos que está ahora en transición y luego vendrá una nueva Valentina Moyano, vi que tuviste un problema con tus cuerdas vocales. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, fue hace muchos años. Yo era joven y no tenía tanta conciencia, por lo tanto era más descuidada con mi voz, y tuve una hemorragia en una cuerda vocal, que es lo peor que le puede pasar a un cantante. Básicamente, los médicos me dijeron que no volvería a cantar, y yo tuve que hacer obviamente un proceso de sanación muy grande. Y en el fondo tuve que, durante 6 meses más o menos, quedarme muda, sin hablar. ¿Completamente en silencio? Completamente en silencio, sí. Y eso fue, yo siempre digo, mi vipassana extendido. Y encima en sociedad, tenía que estar igual, ir a clases, ¿no? Estudiar, estar con mis amigas, mi familia, sí. Pero con la boca cerrada. Sí. Y ese proceso de sanación profunda me llevó a encontrar este camino, a ir integrando con todas las cositas que yo hacía y decir, bueno, la voz, si recupero la voz, aquí hay algo, tengo que, ¿no?, dedicarme también a explorar y a estudiar esto, y cómo ayudar a otras personas también a recuperar su voz, si es que la han perdido, si es que no sienten que no la tienen realmente, ¿no?, libre y auténtica. ¿Y la recuperaste? La recuperé. La recuperé al 100%. Bueno, los médicos en ese momento, los médicos en ese momento dijeron, bueno, no queremos decir que es un milagro, pero básicamente era lo que me querían decir, porque no se explicaban cómo una cicatriz, o sea, como una hemorragia no quedaba con cicatriz. Luego tuve que pasar por una cirugía, un pequeño edema, y después nada, como nuevas, y ahí tuve que aprender básicamente a hablar de nuevo con mi nueva voz y a cantar de cero. Tenía obviamente los conocimientos y la técnica, pero era una voz nueva. Entonces ahí también empezó un proceso interesante. Descubrir tu propia voz. De descubrir mi propia voz y mis propias voces. Yay. Sí. Me encantaría que hablaras de eso, de las voces. De las voces de la voz. Porque siempre pensamos que tenemos una sola voz. Incluso yo te comenté que a mí me había pasado que cuando empecé el tema del podcast, todo el mundo empezó a comentarme y a decirme que no parecía mi voz en el podcast. Así que cuéntanos un poquito. Sí, claro. Bueno, tenemos voces de la voz, tenemos más de una voz. Tú no hablas igual
como le hablas, ¿sí? A un niño, como le hablas a tu madre, a un jefe, ¿no? A un perro. Una amiga, a un perro, claro, la mascota, a uno Sí. al tiro, ¡ay! ¿No? Entonces, tenemos diferentes voces y la idea es conocerlas y que nos comuniquen lo que nos quieren comunicar, porque hay varias voces, tenemos, ¿no? La voz también de nuestra niña, de nuestra adulta, de nuestra adolescente. Entonces, también la voz que ponemos cuando hacemos un podcast, por ejemplo, como lo que tú contabas, va a cambiar. Entonces, lo bonito es no creer que tenemos una sola voz y que es estática, sino que nuestra voz cambia si estamos tristes, estamos felices, ¿no? Como si estamos tímidos. Claro, o tenemos rabia. Cambia todo, cambia la tonalidad, el timbre. Entonces, es interesante eso, ir explorando nuestra propia voz y preguntarnos día a día cómo estamos a través de nuestra voz también. Claro. ¿Sí? Como una brújula que nos va dando una guía de cómo O sea, que a través de todo tu proceso de recuperación fue donde empezaste a ver como el camino hacia el tema de sanación a través del sonido. Sí, sí, absolutamente. Y ahí dije, bueno, soy psicóloga, ¿no? Soy cantante. Tiene sentido que integre un poco estas dos disciplinas y que vaya viendo dónde me va a llevar este camino. Sí. ¡Qué maravilla! ¿No? Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso de recuperación. Decías que tuviste que estar en silencio, ¿no? Por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cómo empezaste a dar esos primeros pasos para recuperarte? Por si alguien ha pasado por alguna situación parecida, que sepa más o menos como una orientación. Fue en total, yo creo que unos 10 meses, un año, para volver a recuperar mi voz al 100, ¿no? Esta nueva voz que tenía. Y también tuve una maestrísima muy querida, que ella me ayudó a no temerle a mi nueva voz, o a volver a cantar y a hacer agudos, ¿no? Que uno de repente dice, no quiero llegar a esa nota porque me duele, me da miedo, ¿qué me va a pasar? ¿Me va a volver a dar algo? ¿No? Entonces, con esta maestra también, ella me ayudó a sacar los armónicos, yo empecé a ser su ayudante en su terapia de sanación a través de la voz, y desde ese lugar yo me recuperé con ella, obviamente haciendo todo lo que tenía que hacer médicamente y también entendiendo qué me había pasado y también pudiendo guiar en el fondo como mi nueva vida, porque para mí fue una nueva vida y un antes y un después de eso que ocurrió. ¿Y esa profesora que comentas, eso fue en Chile? Eso fue en Chile. Ok. Y también estuviste por San Francisco. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque me comentaste algo de una profesora que también fue como una gran maestra. Sí. Bueno, yo he tenido de verdad la suerte y la dicha de tener grandes maestras que se dedican a la voz de una manera medicinal. Entonces, a través de Cristina Gálvez, que se llama esta maestra de Chile, que yo descubrí esta sanación a través de la voz que existía, dije, bueno, yo me voy a ir a estudiar esto donde sea. Sabía que en Chile no estaba y yo lo tenía que ir a buscar. Y el único lugar donde había algo que se le parecía era en San Francisco. Entonces dije, bueno, me voy para allá y sí, a una inmersión, no sé dónde me va a llevar, pero yo voy. Y me fui para allá porque también yo sentía que era parte de mi camino de sanación también. Había algo más que yo tenía que encontrar, porque a pesar de que yo dije quiero ayudar a la gente a sanar a través de la voz, ahora venía el cómo, no tenía idea. Entonces ahí llegué a San Francisco y ahí conocí a Silviana Cash, que claro, era mi supervisora en la universidad donde hice mi magíster. Y ella era parte de esta escuela, era la creadora de esta escuela, Vox Mundi, el mundo de la voz. Y ahí cuando conocí el yoga de la voz, se me abrió la mente y el mundo, básicamente. Cuéntanos sobre el yoga de la voz, porque yo creo que mucha gente no tiene ni idea que existe el yoga de la voz. Sí, bueno, yoga significa unión, ¿sí? Entonces, el yoga de la voz es la unión a través de la voz. En vez de hacer asanas, movimiento, haces ejercicios a través de la voz. Y esos ejercicios son mantras, cantos de diferentes tradiciones, meditaciones vocales, bija mantras, haciendo toning, que es un tono sostenido, humming y otras cosas, un montón de cosas que tienen que ver con la voz. Y que lo que logran es la liberación de la voz para lograr la liberación del ser. Ese es el fin último del yoga de la voz. Espectacular, ¿no? Espectacular. Mágico. Hay otro tema que me comentaste, y es que un poco la voz funciona como un barómetro.
Entonces, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, un favorito mío, Hazrat Inayat Khan, que es un maestro sufí, que es músico también y científico y se dedicaba mucho al estudio de la voz. Él dice que tenemos que preguntarnos cómo estamos a través de preguntar cómo está nuestra voz. Entonces él dice que nuestra voz es un barómetro y que es una manera de ver que, y al mismo tiempo yo creo que la voz es un diagnóstico y también es el método a través del cual sanamos. Entonces a eso me refiero también con el barómetro, que podemos preguntar y ver también cómo están otras personas a través de cómo está su voz, y la misma voz te va guiando. Entonces yo siempre digo, sigan mi voz cuando hacemos estos talleres, sigan mi voz, pero sigan su voz, porque al final es su voz la que les va a indicar por dónde, cómo, cuándo, y por eso la voz es un barómetro, porque creo que podemos preguntarle a nuestra voz cómo estamos día a día. O sea, de alguna forma lo hacemos a diario, intuitivamente, si tenemos una conversación con un amigo o con un familiar, ¿no? En que tú ya conoces si está bajo de nota o si está entusiasmado, claro, o si está frustrado, ¿no? Entonces, la verdad que me parece como increíble ese término, sí, o esa idea de que a través de la voz podamos identificar, ¿no? Sí, y lo vemos muy claramente en las otras personas, pero menos en nosotros. Entonces, el amigo, ¿no? Que uno le contesta al teléfono y tiene una voz de repente más apagada y uno pregunta, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Porque lo nota. Pero nosotros no lo notamos tanto. Claro. Entonces tenemos que hacerlo más consciente. Y ahí entra el yoga de la voz también. Tener un espacio de escucha meditativo, diario, en donde puedas conectar con tu voz y preguntarle a tu voz cómo estás. Entonces, ¿esta herramienta se llama yoga de la voz o esto entraría dentro de sonoterapia? Esto se llama yoga de la voz porque es a través de la voz, pero claro, podría ser una herramienta sonoterapéutica si hablamos en general, que el sonido como terapia, ¿no? Está la voz también ahí, porque la voz es sonido, y al final el sonido, ¿no?, abarca todo. Entonces los planetas, el sonido de los planetas, el sonido de la voz, el sonido de un instrumento, de nuestras respiraciones, todo puede ser sonoterapia al final. Y cuando, por ejemplo, llega una persona a ti o una persona que quiera, por ejemplo, contactarte, ¿qué tipo de situación puede particularmente ayudarlo? ¿Sí? Digamos, si yo llego en una situación, voy a poner un ejemplo de frustración, yo podría acudir a ti y a través de terapia sanarlo. O más o menos, tú me comentabas también de un libro donde hablaba que a través del sonido se han sanado ciertas cosas. Sí, bueno. Yo pienso que esta terapia funciona maravillosamente para personas que tienen algún impedimento en, ya sea la voz, hablada, cantada, ¿no? Y también la expresión, personas que tienen timidez, que les cuesta comunicarse en ciertos contextos, pero al final es cualquier persona que quiere trabajar con su voz, que quiere también estar más consciente de sí misma. Entonces, puede ser cualquier persona, ¿no? Pero específicamente llega más gente a mí cuando son más conscientes de su voz y de lo que ocurre en su voz. También muchas personas que se dedican a la voz, ¿no? Profesionales de la voz, profesores, cantantes, músicos, ¿no? Pero al final, claro, si tú traes esa frustración, por ejemplo, y esa frustración se demuestra y se refleja en tu voz, ahí podemos trabajar. Lo que tú traigas que se refleje en tu voz, que básicamente puede ser cualquier cosa, claro, ¿no? Cualquier síntoma, la podemos trabajar. Y por eso te comentaba lo del libro, La voz del síntoma, porque al final estamos hablando a través de nuestros órganos, también nos dicen cosas, la piel, ¿no? Una alergia o ¿no? Un dolor, sí, una intolerancia. Una intolerancia también, o un dolor de cabeza, o un dolor de estómago. Al final siempre nos están diciendo algo. Entonces, claro, está somatizando algo de afuera. Claro, entonces se trata de escuchar esa voz del síntoma. Perfecto. También hablábamos sobre cómo había sido tu proceso en San Francisco. Entonces, de San Francisco tú llegas a Barcelona, ¿o cómo fue ese tránsito? ¿Cómo llegaste hasta acá? Sí, wow, de San Francisco, bueno, ¿cómo llegué hasta acá? De San Francisco volví a Chile, a traer todo esto que yo había estudiado, también a dedicarme a la música, que
como te decía al comienzo, yo creo que eso es lo que más vibra conmigo y al final, como la música sana, yo creo que ese es el camino. Volví a Chile y de Chile me fui a Madrid y de Madrid a Barcelona. Ha sido un recorrido un poco largo, pero en el fondo yo quería seguir estudiando y seguir perfeccionándome, entonces por eso vine aquí. Porque claro, hay más posibilidades también de viajar, etcétera, y de tener estos, entonces quería venir a estudiar y estudié psicoanálisis y ahora estoy estudiando psicoanálisis aquí. Entonces sigo explorando la voz en sus diferentes formas, porque el psicoanálisis es la cura a través de la palabra, y yo, a pesar de ser cantante, también soy psicóloga y creo que curar a través de la voz como sonido es poderosísimo, pero también curar a través de la palabra hablada, claro. ¿No? Hay cosas que... Y ahí está esta como integración de la palabra y de la voz cantada que me parece tan poderosa. Porque ¿Y lo es? Y lo es, porque la voz cantada tiene una ruta, una vía más directa también al inconsciente muchas veces. Cuando no somos capaces de expresar en palabras, la voz cantada puede expresar eso que no puedes decir. Y también... como toca el inconsciente, hay cosas, ¿no?, que bajan al cuerpo de manera más fácil y que se liberan de manera más fácil también. Que de alguna forma lo hacemos igual intuitivamente cuando nos sentimos, no sé, emocionados y ponemos cierto tipo de música y empezamos, no sé, en la ducha o en el carro a cantar como emocionados, o si estás triste también puedes poner algo melancólico y te ayuda a procesar, ¿no? De alguna manera. Totalmente, la música también bailada, ¿no? El claro. baile, hay también... sí, el mismo Hazrat Inayat Khan dice que no podemos separar el movimiento de la respiración y de la voz y del canto. Es una misma cosa. Y si tú notas, ¿no?, cuando uno habla se mueve, o cuando uno baila, ese mismo baile tiene que estar respirando de cierta manera, o cuando cantas, al final, ¿no?, somos como, por eso el yoga, ¿no?, la unión, armonía. Volvemos a eso, sí. Ahora es cuando se están preguntando cómo pueden contactar a Valentina un curso, para hacer un curso o una sesión, pero todavía nos falta un montón de qué hace esta mujer maravillosa. Así que también estás formada en Theta Healing. Cuéntanos un poquito de qué se trata el Theta Healing para que la gente empiece a entender. Sí, bueno, sí, me formé en muchas terapias energéticas también en mis 20s, porque tenía, ¿no?, esta inquietud de entender más allá de lo que yo podía ver. Entonces, una de estas formaciones fue en Theta Healing, que básicamente es una manera de ser un canal y de sanar a través de esta energía, ¿no?, potente, sanadora universal, que la podemos llamar como queramos llamarle, y en el fondo accedemos a este plano más expandido y desde ese lugar canalizamos energía que va a no solamente indagar en la otra persona y hacer así como un escaneo, ¿no?, que nos puede dar más información de esa persona, obviamente con el consentimiento de esa persona, y luego también sanar a través de ese espacio, porque como en ese lugar no hay ni tiempo ni espacio, pasan cosas que luego a nivel energético se nos muestran y luego al físico, pero no trabajan de la misma manera en que puede trabajar lo más físico directo. Y también estás estudiando astrología védica. Sí. ¿Y qué te llama la atención esto es un mix? Sí, esto es un mix, la verdad. Sí, que me parece fantástico porque yo creo que uno debe absorber como lo que a uno le resuena de diferentes partes, ¿no? Sí, yo siempre digo que en otra vida era maestro chasquilla, no sé si tienen ese concepto. En Chile tenemos ese concepto como de estas personas, ¿no?, que le gustan muchas cosas y que hacen muchas cosas. ¿Cómo se llama? ¿Maestro qué? Maestro chasquilla, de flequillo, sí, no sé por qué, la verdad. Pues mira. Bueno, pues mira. Sí, bueno, casualidad. Sí. Bueno, la astrología védica que tiene que ver... trabaja mucho y en el fondo contacta mucho con la energía de los planetas y de cómo que también es como la astrología, ¿no? Pero aquí la astrología védica para mí va un paso más allá y también más atrás. Entonces trabaja con los mantras y a mí eso me interesaba, a pesar de que me interesa mucho la astrología también tradicional, evolutiva, psicológica. Yo quería
mucho trabajar con los mantras y con los Ok. sonidos de los planetas y entender, básicamente yo quería estudiarlo por eso, ¿no? Al final tiene otros beneficios, pero mi interés era, quiero entender cómo están los planetas a nivel vibratorio para saber cómo puedo trabajar con las personas en este instante y cómo ayudarlas con la vibración que está ahora disponible para ellas. ¿Cómo es el tema de los sonidos de los planetas? O sea, Sí, aterrízanoslo a tema Pita- coloquial. Pitágoras, Pitágoras, ¿no? Hablaba de la música de las esferas, Ajá. que cada planeta, cada astro tiene su melodía y tiene su vibración, y así como la luna afecta las mareas, Ujú. nos afecta también, ¿no? La sangre, todas Claro. nuestras aguas y al mismo tiempo los planetas, ¿no? Entonces por eso hablamos de Mercurio retrógrado o ¿no? La comunicación, y van a haber malos entendidos porque, claro, hay algo en la vibración de ese planeta que nos va a afectar. Ujú. Por lo mismo nos afecta también una persona, Claro. ¿no? Vivir en ciertas ciudades versus la playa o el campo. Entonces al final es la vibración de los planetas, reflejan básicamente la vibración de todo lo que nos puede afectar. Y eso a escala mayor y acá es como a una escala más directa. Fantástico. Reiki también. Sí. O sea, ¿haces en este momento alguna sesión de Reiki o esto lo tienes? No, estas son como, ¿no? Como herramientas que yo tengo en mi mochila Ujú. y las integré y ahora las utilizo para la intuición básicamente. Para Ok. la intuición y para conectar con el espacio cuando trabajo con grupos o individual. Entonces, claro, yo soy maestra de Reiki porque también tenía esta inquietud de el primer nivel de Reiki lo hice a los 16 años. Era muy pequeña. Ujú. Entonces yo y muchas señoras, ¿no? Así trabajando yo de uniforme del colegio, iba de viernes después de clase a estudiar Reiki. Espectacular. Entonces, pero porque tenía, claro, esta inquietud de entender más allá, y ahora lo que yo hago con el Reiki básicamente es intuir, es conectar, es sentir qué me pasa con las manos, en las manos, y cómo me puede llegar información cuando trabajo también. Para eso lo utilizo más que nada. O sea, para eso usas el Reiki y canalización. Sí, y canalización y Theta Healing, ¿no? Y todas las Como más terapias intuitivo, ¿no? En el momento que estés haciendo Sí. como una sesión. Yo siento que se integra, ¿no? En mí, todas estas herramientas que estudié se integran, estas formaciones que hice, y en el momento de yo trabajar, un poco abro el espacio y es como si estuvieran ahí y son parte de mí y yo puedo acceder a leer la energía de un grupo, entender qué es lo que voy a hacer con cada persona. Sí, para mí es una guía y también una manera de protegerme también, porque no que todas estas terapias te enseñan cómo protegerte antes de trabajar, para que mi energía quede en mí y no se vea afectada. Claro, y la energía del grupo quede en el grupo y la tuya quede, ¿no? En ti. Como esta frase, ¿no? Tú eres tú, yo soy yo, donde no te quedes tú con lo mío y yo no me quede con lo tuyo. Y eso me parece muy bonito, porque a pesar de que estamos uniendo una energía común en la voz, es un trabajo muy personal. Es un trabajo con energía colectiva, pero es totalmente individual. Y eso es lo bonito. Cuando hablamos de estas sesiones, me gustaría saber una sesión que a ti te haya impactado mucho. Una que tú hayas dicho como es increíble el poder que tiene. Wow, muchas. Pero voy a pensar en una. Yo creo que de las primeras, porque yo no me dejo de sorprender de esta. Claro, de eso debe ser. No me dejo de sorprender. Cada sesión, cada grupo, para mí es una maravilla y siento enorme gratitud. Pero claro, tengo muy presente las primeras, porque ahí yo decía, wow, no, quedaba como en shock Atónita. 3 días, atónita, sí, no podía pensar en otra cosa. Una mujer con la que trabajé que era muy tímida y que no se atrevía a decir nada. La pasaban a llevar, ¿no? En el trabajo, le hacían bullying y ella no se atrevía a decir nada. Y tenía, claro, un jefe que también le hacía mucho bullying, entonces ella en un minuto me dice, me atreví y le dije todo y renuncié. Y ahora voy por la calle. Sí, y ahora voy por la calle y alguien, no sé, me tira el bolso y yo le digo,
oye, me estás faltando el respeto, como, ¿no? Expresión más libre, más... Claro, me decía, me atrevo a decirle cosas a la gente por la calle que antes no me atrevía, me atrevo a, ¿no? Como a defenderme, a defender mi postura. Entonces yo creo que eso es al final lo que ocurre. Hay una libertad en la expresión, obviamente con respeto, pero hay una libertad en la expresión que muchas veces no la tenemos, ¿no? Por la sociedad en la que estamos, que también se nos enseña como a callar y etcétera. Sí. Entonces hay una libertad en la expresión que se logra y que muchas veces, por eso hablaba del inconsciente, porque muchas veces no somos conscientes de que estamos haciendo el trabajo específicamente en eso, pero lo estamos haciendo. Y luego, claro, empezamos a tener más, nos vemos con más personalidad, como decimos. Entonces, pasan cosas. Sí. Claro, porque es como si en algún momento digamos que estás perdido y empiezas a encontrar un poco tu voz, ¿no? Por dónde es, quién soy yo realmente, ¿no? Y lo que decías tú, ¿no? Incluso encuentras tu postura en la vida. Sí, total. Bueno, quiero que nos cuentes un poquito acerca de algunos ejemplos que la gente pueda usar en su diario vivir, ¿no? ¿Cómo podría yo empezar, digamos, a incorporar este tema de los sonidos? Bueno, para mí, yo siempre voy a decir... Una pausa. Alisten los oídos, porque esto va a estar buenísimo. Bueno, yo siempre digo que menos es más. Ajá. Cuando se trata del sonido, obviamente, si tú haces el mantra más elaborado, vas a tener los beneficios de ese mantra, ¿no? Porque tiene una ciencia del sonido detrás, una intención, ¿no? Pero para comenzar, siempre de menos. Okay. Porque el sonido al final es sonido, ¿no? El sonido sagrado es sonido. Entonces, la manera más directa para mí y más fácil para empezar a tener una práctica con el sonido es a través de el humming, de la M, de la letra M, ¿no? Cuando tú conectas con la M y vibras la M y suenas la M, haces un tono sostenido, estás conectando con tu intuición, porque es introspectiva, es intuitiva, es íntima y es un masaje sonoro a través de tus huesos. Entonces estás además, por ejemplo, si tienes un dolor, tú puedes llevar la M hacia ese lugar con la intención. Me siento derecho, columna recta. Yo siempre digo como ustedes se sientan más cómodos, ¿no? Okay. Si quieren acostarse, pero yo siempre voy a recomendar sentado en meditación, porque con la columna recta, porque a través de la columna viaja la voz. Entonces queremos, ¿no? Tener esa postura, hombros relajados, músculos de la cara relajados, pero sí columna recta, ¿no? Para que la voz pueda fluir. Y luego hacer M suave, ¿no? Sin molestia, sino que en un tono cómodo, siempre en un tono cómodo, que para una persona puede ser más agudo y para otra persona puede ser más grave. Exacto. Y meditar, partir por 5 minutos, 5 minutos, luego 10 ideal, ojalá todos los días, yo digo ojalá todos los días, pero bueno, puedes partir por una semana y ver qué pasa. Y a través de la M, entonces, vamos también meditando profundamente, porque el mismo sonido nos ayuda a meditar. Yo digo que con la voz no tenemos escapatoria, porque tarde o temprano va a purificar tu mente, purificar tus pensamientos. Entonces vas a poder estar en ese espacio meditativo para realmente conectar con la fuente y con esa información que realmente quieres recibir, ¿no? No con los pensamientos, no que están ahí todo el tiempo más obsesivos, ¿no? Sino con los pensamientos que realmente te van a entregar esas respuestas que estás buscando. Entonces, para partir, la M, tan simple como eso, y luego que sea, la M sea un punto de entrada a tu voz, un punto de entrada a tu práctica. Luego, después de la M, puedes pasar quizás a la A, ¿no? Que ahí estás conectando con la expresión, estás conectando con la expansión, ¿no? Con el canto del corazón. Entonces, y siempre se dice que el corazón tiene su apertura en la lengua, entonces tú cantas la voz del corazón a través de la A. De ahí puedes, obviamente, movilizar tus emociones, purificar tus aguas, ¿no? Que hablamos de aguas anteriormente, purificar tus emociones, básicamente, y también encontrar este espacio meditativo. Tú me decías que también puedes limpiar los espacios, ¿no? Si tuviste una discusión, claro, puedes usarla. Ese es un tip buenísimo del día a día, que tú puedes con la A, esto estábamos hablando, ¿no? Práctica meditativa. Ahora, si tú quieres, en el fondo, purificar los espacios, si tuviste, claro, una discusión con alguien, o quieres simplemente cambiar la vibra de lo que estabas haciendo, tú puedes hacer una A y 3A. Yo siempre digo, ojalá en múltiplos de 3, ¿no? Entonces,
una, dos, tres. Ah, que también tenga un sonido más profundo. Okay. ¿No? Estábamos hablando de la M, que sea un sonido cómodo, hablamos de la A, estamos hablando más del corazón, ¿no? Que sea más profundo. Va a depender de lo que a ti te quede como siempre, pero que notes esa profundidad. Y luego, la I. Pero, a ver, la A como para que cuando tú hablas de algo cómodo, para que la gente entienda, es que no estás buscando entonar ni subir ni bajar, sino algo que a ti te salga espontáneamente. Sí, y yo siempre hablo de la comodidad en la voz. Cuando yo digo un tono que te quede cómodo, yo digo un tono, ¿no? Porque después podemos hablar de melodías y otras cosas. Pero aquí estamos hablando de un tono sostenido. Exacto. Cómodo es como tú hablas, ¿no? Porque por algo tú tienes ese timbre y por algo tú hablas de cierta manera. Obviamente que la voz puede cambiar a medida que tú vas sanando cosas, pero la idea es que naturalmente te quede cómoda. Por ejemplo, si yo estoy hablando así, yo desde mi voz hablada paso a mi voz cantada, mi voz más melodiosa. Entonces yo hago a mí eso me queda cómodo, yo ya lo tengo identificado. Claro. Y este mismo tono, quizás mañana va a ser medio tono más arriba, medio tono más abajo, dependiendo de cómo estoy, pero naturalmente va a tener como un rango. Entonces así yo les digo que encuentren el tono que les quede cómodo. Entonces, perfecto. La A, tono cómodo, la M, tono cómodo, ¿sí? ¿Y ahora? Y ahora la I. La I. La I, tono cómodo, pero menos cómodo porque queremos que la I sea un poco más aguda porque queremos que resuene en la cabeza. Okay. Porque la I es como tomarse un paracetamol, ¿no? Es como, okay. Es un, antídoto contra el dolor de cabeza. Fantástico. Entonces la I, sí, y también 3 veces. Obviamente que mientras más mejor, tampoco pasarse, ¿no? No vamos a estar 25 minutos haciendo la I si queremos quitar el dolor de cabeza, porque puede nos dé más dolor de cabeza simplemente por estar 25 minutos haciendo una sola nota muy aguda. Pero 5 minutos o incluso un minuto, pero ya 3 veces ya te da, ¿no? Ya te conecta centro. Con... Sí, ya te da un centro. Entonces la I un poquito más aguda y que tú sientas que está... La intención es súper importante aquí. Intención más sonido es igual a sanación. O sea, está claro. 50% el sonido y 50% la intención. Entonces, la intención que pongamos y dónde también tú llevas ese sonido. Si yo digo, llévalo a la frente, a la cabeza, ¿no? Y manténlo largo, lo más largo que puedas. 3 veces. ¿Lo puedo hacer con los ojos cerrados? Con los ojos cerrados, sí. Total. Fantástico. Total, para llevar la intención más profunda. Entonces la I es un poquito más alta, un poquito más incómoda, pero es, mejor dicho, la mejor medicina para el dolor de cabeza. La mejor medicina, claro. Tampoco incómoda, ¿no? Pero decíamos comodidad, pero un poquito más aguda. Entonces las personas que quizás no tienen voz tan aguda, que lleguen a lo agudo que puedan, ¿no? Ok. Sí. Bueno, ahora sí llegó el momento más esperado de todos. Ella nos va a contar un poquito dónde la pueden encontrar, cómo la encuentran en redes, más o menos de qué se tratan sus cursos o sesiones para que la puedan contactar a la persona que le interese. Así que cuéntanos. Sí. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, yo creo que es la plataforma principal, @alquimia de la voz. Ajá. Bueno, mi página web es alquimiadelavoz.com por el momento, porque estoy en transición, como están los tiempos de cambios, yo tenía que sumarme también, subirme al carro de los cambios, así que bueno, pronto más noticias, pero por el momento Alquimia de la Voz. Y talleres, como estoy en este proceso, durante julio y ahora agosto, todos mis talleres pregrabados estarán con un descuento muy especial, entonces pueden conocerme ahí, partir estudiando conmigo de esa manera, a su ritmo, y ya en septiembre volveremos con los talleres presenciales aquí en Barcelona y online para el mundo. ¡Yay! Maravilloso. Y más o menos, como para que les cuentes un poco qué tipo de cursos hay. Sí, bueno, yo trabajo en estos cursos y talleres grupales, vamos a hablar de lo grupal, a través de integrándonos esta práctica como basada en el yoga de la voz, pero que tiene que ver con esta terapéutica de la voz, que es más terapéutico, ¿no? Tenemos un espacio en donde vamos a estar absolutamente sumergidos en el sonido sagrado de la voz, en un viaje, ¿no? Durante 1 hora, muchísimo tiempo, y luego pasamos a la parte de integración más terapéutica a través de la voz más hablada. Okay. Entonces tenemos estos dos lados, ¿no? Y se trata a través de estas técnicas que es
basada en meditaciones vocales, en lo que te contaba antes, mantras, cantos de diferentes tradiciones, cantos sagrados, mucha meditación a través de la voz, con diferentes intenciones y energías. Trabajamos diferentes temáticas. Entonces, cada taller tiene una temática. Entonces, si resuena una temática, ¿no?, con alguien, que por favor haga ese taller, ¿no?, el que resuena, porque porque podemos trabajar con energías que están disponibles en los astros, y energías en el cosmos, y energías que están disponibles con los tiempos que estamos viviendo. Entonces trabajamos mucho el poder de manifestación de la voz, de transformación también. Entonces ahí va a depender, ¿no? Pero todo es en base a esto. Hacemos una práctica y luego la parte terapéutica. Fantástico, pues muchísimas gracias por compartirnos todas estas herramientas, por hacer parte de Explorando Herramientas. Muchas gracias a ti por la invitación. De nada. Así que esto es todo por hoy. Espero que todas estas herramientas las puedan integrar en su diario vivir. Eso es todo por hoy. Yo soy Karen Carvajal y estos son algunos de nuestros consejos personales. Espero que tengan un maravilloso día. Chao, chao.